Charles-Augustin de Coulomb presentó ante la Academia de Ciencias de París, una memoria en la que se recogían sus experimentos realizados sobre cuerpos cargados, cuyas conclusiones nos pueden llevar a estos puntos. Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. El valor de tal fuerza es proporcional al producto de valor de sus cargas. La fuerza de atracción aplica cuando las cargas poseen signo opuesto, y la fuerza de repulsión aplica si las cargas poseen el mismo signo. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia correspondida. Dichas conclusiones componen lo que en el mundo de la física conocemos como la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica con la cual se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional a su producto, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de ambas cargas y actúa en la dirección de la recta que las une. En esta fórmula, la F representa la fuerza eléctrica de atracción o repulsión, que en el Sistema Internacional de Unidades se representa con newtons. Las Q mayúscula y minúscula representan los valores de las cargas puntuales, que son representadas en el Sistema Internacional de Unidades con coulombs. La R representa la medida de la distancia que poseen, que en el Sistema Internacional de Unidades se representa con metros. La K es la constante de proporcionalidad que conocemos como constante de la ley de Coulomb. No es una constante universal y depende del medio en el que se encuentren las cargas, cuyo valor en el vacío es aproximadamente este. Viéndolo detenidamente, nos podemos dar cuenta de una cosa, y esto es que, en caso de que se incluyan los signos en los valores de las cargas, el valor de la fuerza eléctrica de esta expresión puede venir junto a un signo, que puede variar, siendo positivas en el caso de la fuerza de repulsión, y negativas en la fuerza de atracción. La fuerza eléctrica que se describe en la ley de Coulomb sigue siendo una fuerza, por lo cual, es una magnitud vectorial, y recordemos que la fuerza se mide en newtons, por lo que al esta ser una fuerza, su medida debe ser mediante newtons. Su expresión de manera vectorial, que viene siendo esta expresión que estás viendo, la expresión que estoy resaltando es un vector unitario en la dirección que une ambas cargas. Observemos que si llamamos al vector que va desde la carga que ejecuta hacia la que sufre de esta manera, este de aquí es un vector que nos lleva a esta dirección. Cuando los signos son iguales, ambas fuerzas sufren una acción de la fuerza de repulsión, mientras que si los signos son distintos, ambas fuerzas sufren una acción de la fuerza de atracción. Dado que la constante de la ley de Coulomb, K, es dependiente del medio, suele expresarse en términos de otra constante denominada constante dieléctrica, o permisividad del medio, que se expresa con este símbolo. En el vacío, se cumple que esta es su equivalencia donde la permisividad del vacío equivale a 8,85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrado entre newtons por metro cuadrado. Para medios diferentes del vacío, se hace uso de una magnitud adimensional denominada constante dieléctrica relativa, o permisividad relativa, que se obtiene gracias al cociente entre la permisividad del medio y la del vacío. Para determinar la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre dos cargas de menos 13 microcoulombs y 8 microcoulombs separados por 5 centímetros debemos hacer lo siguiente. Lo primero es escribir los datos, que van desde la carga negativa que se representa con una Q minúscula subíndice 1, cuya medida es de menos 13 microcoulombs. También, tiene una magnitud que se presenta con Q minúscula subíndice 2, que equivale a 8 microcoulombs. Recordemos que al medir todo esto, solo necesitamos de la magnitud de las cargas, más no de los símbolos, ya que estos solo nos demuestran si la fuerza es o de atracción o de repulsión, y como en este caso las cargas son opuestas, siendo negativo y positivo, la fuerza es de atracción. Pero continuando, la medida de la separación de ambas cargas es de 5 centímetros. Ahora bien, lo necesario es conocer la fórmula, que en este caso vendría a ser la ley de Coulomb, y si recordamos lo visto al empezar este vídeo, F representa la fuerza eléctrica, K es la constante con el valor que estás viendo en pantalla, Q1 y 1, 2, o si lo deseas, 1 mayúscula y minúscula, representan los valores de ambas cargas, y R es su distancia.
Ahora, con todo esto en claro, es el momento de sustituir, pero para hacer esto es necesario usar las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Con dicho sistema, la distancia se representa con metros, lo que quiere decir, que debemos medirlo en metros, y 5 centímetros equivalen a 0,05 metros. Ahora bien, el término microcoulombs tiene el prefijo micro, que equivale a 10 a la menos 6. Ahora sí, estamos listos para sustituir. Para la sustitución, F es igual a K, 10 a la novena, newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Esto, multiplicado por la magnitud de la carga Q1 o Q mayúscula, que recordando lo que dije del prefijo micro, equivale a 13 por 10 a la menos 6 coulombs. Esto, multiplicado también por la magnitud de Q2 o Q minúscula, que equivaldría a 8 por 10 a la menos 6. Finalmente, la distancia que tienen ambas cargas elevada al cuadrado, que vendría siendo 5 al cuadrado. Luego, es turno de que con todos estos datos realicen la operación en la calculadora. Tomemos en cuenta que los coulombs de la operación coulomb por coulomb dan coulomb cuadrado, y como al inicio también hay coulomb cuadrado, estos terminan omitidos. Lo mismo aplica con el metro cuadrado, que al ya tener otro metro cuadrado abajo estos se cancelan, y solo nos queda la unidad newton, que queda perfecto, porque recordemos que los newtons miden fuerza, y aquí hablamos de fuerza de atracción. El resultado final será menos 374,4 newtons.